Hola, hola, buenas noches amigos, bienvenidos a Conectados en la Fe, porque la fe es lo que nos une y nos acerca más a Dios. Y sabemos que la fe no es por vista, sino por lo que creemos y en quién creemos. Bien, estamos ya terminando la serie Su vida. Hemos conocido un poco más acerca de la vida de Jesús. Y cerramos con este último tema que se llama Que se haga tu voluntad. Y toda la vida de Jesús nos enseña de que siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre, mas no la suya. Y no es fácil hacer la voluntad de alguien más, porque para hacer la voluntad de alguien más tenemos que negar nuestra propia voluntad a veces. Y nadie quiere dejar de hacer su voluntad, ¿sí o no? Porque todos queremos seguir a veces nuestros propios planes, nuestros propios sueños, nuestras propias metas, nuestros deseos que tenemos para nuestra vida, ¿no? Queremos ser libres para hacer lo que queramos en nuestra vida, sin que nadie nos diga nada, ¿no? Ni qué hacer. Entonces, esta frase que se haga tu voluntad viene en la oración del Padre Nuestro, que muchos la hemos hecho, ¿no? Y viene como parte central en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y esta frase que se haga tu voluntad, en el significado bíblico implica someter nuestros deseos y planes a los designios de Dios. Es un acto de fe, confianza y humildad también, de dependencia y reconociendo su soberanía y aceptando de que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Siendo seres humanos nosotros imperfectos y rebeldes por naturaleza, tenemos que trabajar eso en nosotros con la ayuda de Dios, nuestra dependencia en Él. Y someterse a Dios es un aspecto fundamental en la Biblia. Que significa rendir nuestra propia voluntad ante la voluntad de Dios. Incluso cuando no entendemos el camino o sentimos miedo. Así que la voluntad de Dios es perfecta y debe cumplirse en nuestra vida. Mira lo que dijo el doctor William Pettingill, conocido como maestro de la Biblia y autor de muchos libros. Él hizo esta pregunta. Dice, ¿por qué deseamos conocer la voluntad de Dios si muchas veces nos resistimos a obedecerla? Disculpen. Este doctor decía, ¿por qué deseamos conocer la voluntad de Dios si muchas veces nos resistimos a obedecerla? Y también dijo, la mayoría de personas no quieren saber la voluntad de Dios para seguirla, sino para considerarla en su vida. Y con frecuencia nos toma algún tiempo a veces descubrir lo que Dios desea que hagamos en una circunstancia particular. Pero una vez que sabemos su propósito, nosotros deberíamos de llevarlo a cabo sin dudar. Mira lo que le pasó a Jesús. Jesús, ante su inminente pasión y muerte, Él nos demostró
que a pesar del temor natural y la angustia que podía sentir en ese momento como un ser humano, nada era más fuerte que su deseo por cumplir la voluntad del Padre. Este momento en el huerto de Getsemaní es quizás uno de los más reveladores de la humanidad de nuestro Señor, quien se hizo hombre para sufrir por nosotros y darnos el regalo más grande, el perdón de nuestros pecados y la posibilidad de vivir eternamente junto a Él. Porque si Él no venía a este mundo a morir y resucitar, no hubiese habido quien nos salve, porque estábamos condenados al infierno prácticamente por nuestros pecados, porque Dios es un Dios justo, tenía que hacer justicia, es un juez justo, que tenía que hacernos pagar por nuestros pecados. Si no, hubiese sido un juez corrupto. Pero así como también es un Dios justo, también es un Dios de amor. Es por eso que Él planeó enviar a su único Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para salvación. Así que tú no tienes ninguna excusa para rechazar a Jesús en tu vida, porque Él es tu único camino al cielo. Él es tu único camino si tú quieres ir al cielo. Y yo creo que todo ser humano desea el bienestar para su vida, ¿no? Por naturaleza. Y también no solamente el bienestar para su propia vida, sino también para la de su familia. Entonces, ¿por qué rechazar a Jesús en nuestra vida? Si Él desea hacernos un bien en nuestra vida. Es más, nos desea hacer el mayor bien en nuestra vida, de ir al cielo y vivir eternamente en la presencia de Dios, con Él. Y eso no tiene precio. Pero sigamos viendo cómo Jesús hizo la voluntad del Padre. Él pasó por sentimientos a flor de piel, experimentando sus emociones con gran intensidad y vulnerabilidad. Mira lo que dice Mateo 26, versículo 31, que ahí está en la pantalla. Mira, dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. A lo largo de todo su ministerio terrenal de Jesús, nuestro Señor había advertido a sus discípulos todo lo que le iba a acontecer, aunque ellos no lo entendieran, pero sí les dijo. Y es ahora donde Él les dice que aquella noche todos le iban a abandonar. Y el temor se iba a apoderar de ellos, cuando ellos vieran desencadenarse toda una serie de furia contra Él. Ellos dejarían a su maestro para salvar sus vidas y huirían, lo abandonarían. Y así se cumpliría la profecía de Zacarías, que está en el Antiguo Testamento, que dice, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿Cuántos hemos abandonado a algunos de nuestros líderes o algunas de nuestras personas que siempre han estado a nuestro lado? Porque las circunstancias se volvieron difíciles, o porque no esperaron lo que ellos pensaban que iba a suceder, o porque no esperaron que las cosas iban a poner difíciles. A veces hemos abandonado y huido de algunas circunstancias. En este caso le pasó a los discípulos. Después de haber visto tantos milagros y tanto bien que Jesús había hecho, ellos pensaron que Él iba a ser el Mesías que iba a enfrentarse contra Roma, pero no. Cuando vieron que lo aprisionaron y que su vida estaba en peligro y su vida, la de ellos, estaba en peligro y ya lo habían capturado para matarlo, todos escaparon y huyeron por el miedo. Así que Jesús, siendo Él humano,
Él expresó sus sentimientos también, tal como nosotros lo hacemos en algún momento de nuestra vida. Porque Él estaba expresando ahí a sus discípulos sus sentimientos con esas palabras de cómo Él se sentía. Porque en esta ocasión Él sufría terriblemente. Es por eso que les dijo que su alma estaba muy triste en los versículos siguientes, que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Y los sentimientos no son malos, pero debemos de cuidar lo que provocan en nosotros. Porque muchas veces los sentimientos nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas, si es que nos dejamos llevar por ellos. Así que, a pesar de la tristeza que tú puedas estar pasando en tu vida, la incertidumbre o la duda, tú decides creer de que Dios tiene un plan y aférrate a Él. Es por eso que en el siguiente punto, Él nos dice, apóyate en mí, que lo busquemos siempre a Él. Mire lo que dice Marcos 14, versículos 32 y 33. Ahí está en la pantalla, dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Jesús se puso a orar en esas circunstancias difíciles que iba a pasar. Nos dejó un gran ejemplo para nosotros. Que cada vez que pasemos circunstancias difíciles, lo busquemos a Él en oración. Y no solamente al pasar circunstancias difíciles, sino cuando también te vaya bien. Búscalo a Él en oración, en gratitud. Pero cuando estés pasando situaciones difíciles emocionalmente, búscalo a Él en oración para que Él te fortalezca y te ayude o te haga ver de una manera más lúcida la situación que tú estás pasando. Te muestre un panorama global acerca de por qué estás pasando esa situación y pueda darte la solución a ello. Así que, y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Es en este momento de agonía y tribulación que Jesús estaba pasando, y lo primero que Jesús hizo, además de orar al Padre, fue buscar apoyo en sus más cercanos amigos también. Si bien Jesús es nuestro Dios, es nuestro Señor y también nuestro mejor amigo, que lo podemos buscar nosotros a Él en cualquier momento de nuestra vida, es importante también tener cerca a personas que nos puedan brindar apoyo honesto, sincero, sensato y sobre todo conforme a la voluntad de Dios. Y además, tú puedes ser esa persona también que apoye a su familia, a sus amigos, en los momentos difíciles. Haz que tu nombre sea siempre el primero que venga a la mente de aquellos que se encuentran en dificultades. No para que los juzgues, o los condenes, o los señales por lo que están haciendo, o lo que hicieron, diciéndoles, ya ves, yo te dije que no hagas esto, o les reproches, te lo dije. No hagas eso, sino sé un apoyo honesto, sensato, conforme a la voluntad de Dios, que lo pueda ayudar, que lo pueda levantar, que está necesitando ese amigo o esa persona que te llamó a ti como primera opción. Y por último, no dejemos de hacer siempre su voluntad y no la nuestra. Mira lo que dice Lucas 22 del 41 al 43. Ahí está en la pantalla. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice, y en ese instante se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente.
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo he escuchado a muchos decir que si es la voluntad de Dios, tienes que tener paz, sentir paz. Y ese es un error común, porque yo no veo aquí Jesús en el Getsemaní teniendo paz, sino angustia. Estaba sufriendo, pero estaba haciendo la voluntad de Dios. Así que cada vez que tú quieras hacer la voluntad de Dios, no siempre tienes que sentir paz. A veces vas a tener que pasar por sufrimiento y angustia, porque no va a ser fácil hacer a veces la voluntad de Dios. Pero recuerda esto, que Dios siempre te fortalecerá, porque estás haciendo su voluntad, estás haciendo lo correcto. Ahora, cuando Jesús dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, algunos expertos dicen que en el Getsemaní Jesús expresó parte de su humanidad, porque también sufrió como nosotros sufrimos en algún momento. Ahora le pregunto, ¿trataba Jesús de abandonar su misión? Tal vez sí o tal vez no. Pero nunca es malo es expresar nuestros verdaderos sentimientos a Dios. Jesús expuso su temor frente a las aflicciones que le iban a venir. Todo el sufrimiento que le iba a venir con esos látigos con puntas de clavos iban a desgarrar su piel, su espalda, una tras otra. Los clavos que iban a pasar sus manos y sus pies. Y la vergüenza y la humillación y el maltrato que iba a pasar. Él fue sincero con Dios, pero a pesar de ese temor, él a la vez reafirmó su decisión de hacer la voluntad de Dios antes que la suya. La copa a la que se refiere significa la agonía terrible que él tendría que enfrentar. Y no solo el horror de la crucifixión, sino el peor, y no solo eso, sino lo peor que le iba a venir era la separación total de Dios, que experimentaría a fin de morir por los pecados del mundo. Porque Jesús y Dios eran uno solo, son uno solo. Siempre habían estado en esa comunión con el Padre. Pero por el pecado que Jesús cargaba de la humanidad sobre su cuerpo, tenía que experimentar la separación total y el abandono de su Padre en la cruz. Así que aunque Jesús estaba sometido a un tremendo estrés, el cual incluso literalmente lo hizo sudar sangre debido a un fenómeno físico que se llama hematidrosis, que sucede cuando la persona experimenta un estrés o angustia extrema como la que estaba viviendo Jesús en ese momento. Pero aún así él tuvo el valor de decir a Dios, que se haga tu voluntad, Padre, antes que la mía. Así que no decaigas tú, no te desanimes. La voluntad de Dios siempre será mejor que la tuya y que la nuestra. Ríndete en sus manos, deja que se cumpla su plan perfecto en tu vida y verás que Él te dará la victoria. A pesar de lo difícil que pueda estar siendo la situación o lo complicado de tus sentimientos, siempre será mejor entregarlo todo y pedirle a Dios que su voluntad se cumpla, porque Él tiene el control de todo y sabe cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Piensa en las situaciones difíciles que tú debes afrontar y entrégaselas al Señor para que Él te guíe. Y este es el momento perfecto para dejar a Dios que Él obre según su voluntad en nuestra vida. Sé valiente y piensa que su perspectiva es la mejor que la nuestra. Aunque a veces no comprendamos la situación que estamos pasando, confía
y declara tal como Jesús lo hizo. Padre, que se haga siempre tu voluntad y no la mía. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por aquellos a quienes les cuesta hacer la voluntad de Dios, incluyéndome también a mí, Señor. Te pido para que no les falte la fe, la confianza de saber de que Dios es un Padre amoroso, que tiene un buen propósito dentro de su voluntad para cada uno de nosotros. Padre, enséñanos a rendir nuestro corazón y nuestros planes delante de ti, Señor. Que no busquemos nuestra propia voluntad, sino la tuya, que es buena, agradable y perfecta. Danos humildad para obedecer, valentía para seguir tus caminos y fe para confiar en tus tiempos. Que cada decisión refleje tu amor y cada paso nos acerque más a tu propósito. Señor, haznos instrumentos de tu paz y tu verdad, viviendo siempre bajo tu dirección y siguiendo el camino de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, gracias por conectarse. Nos vemos siempre el próximo miércoles a las 8 de la noche por este mismo canal. Si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo con más personas para que se puedan conectar el próximo miércoles también y puedan recibir un mensaje de parte de Dios para su vida, esperanza y de fe. Y como es dable, la voluntad de Dios es de que tú también te congregues, asistas a una iglesia cristiana, busques de Él, crezcas en la fe para tu bienestar y el bienestar de los que te rodean y tus familiares. Nosotros nos reunimos todos los domingos a las 10:30 en Las Delicias, subiendo por la parte final. Eres bienvenido tú, tus amigos, tus familiares, siempre. Y si tú te congregas en una iglesia, no dejes de hacerlo porque esa es la buena voluntad de Dios, que se haga su voluntad en tu vida siempre y no la nuestra. Bendiciones, que tengan una bonita semana. Nos vemos el próximo miércoles por este mismo canal. Hasta luego.